La muerte consciente es el tema del título del tema del día de hoy, que está muy breve pero muy interesante. Si recuerdan, todo este capítulo del libro se llama Otras puertas y ha sido otras puertas de cómo entrar al no manifestado. Nos ha enseñado que el silencio, la nada, lo que vimos en otro episodio que era lo de dormir sin sueño, que era cuando estábamos dormidos, no en la parte de lo que estábamos soñando, que era una manera de entrar no consciente a lo no manifestado. Entonces, al ponernos esto de la muerte consciente, es así como, pues, cabrón, yo conocía la muerte blanca, pero no la muerte consciente. Esta puerta en particular, que al principio que nos da el nombre es muy difícil de identificarla, estoy seguro que todos o algunos de ustedes tienen una anécdota, no personal, pero que han escuchado similar a esta. Esta puerta de la muerte consciente se abre brevemente al momento de nuestra muerte física, por así decirlo. Entonces, si durante nuestra vida desaprovechamos todas las puertas y ya no entramos a esa realización espiritual, es lo que nos han platicado antes de morir, que es como pasa la vida frente a tus ojos y ves esa luz al final del túnel. Esa experiencia que le he mencionado anteriormente antes de que el autor nos viniera con este concepto, que es la muerte consciente, y es como lo hemos visto y lo hemos dado ya ejemplos de ello, que no necesariamente te mueres, pero gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, han tenido esa realización del ser, han brincado directamente esa puerta y se han visto de esa manera y han crecido esa conciencia que nosotros tratamos de llegar sin tener que esperar hasta el último momento de nuestra vida cuando nos muramos o tener una relación cercana a la muerte. Lo que ya les he compartido es que me encanta ver cómo de diferentes lugares vamos adquiriendo información y todas te das cuenta que van más o menos por donde mismo, entonces te ayuda a que cobren cimientos más fuertes las ideas que nos estamos planteando, ya sea lo que tomamos de este libro o de otros lados, porque este tema en particular es algo que me ha llevado mucho la atención. Desde que estaba en la carrera de psicología, tuvimos una clase de tanatología, que es la rama de psicología que se especializa en tratar las pérdidas y todo eso. Y había una psicóloga, no me acuerdo dónde es, creo que de Europa, por allá, se llamaba Kubler-Ross, que ella trataba con pacientes en etapa terminal que estaban muy cerca de la muerte y que esas personas llegan a tener infartos, cosas por el estilo, que tienen relación muy cercana a la muerte, y todos tenían alguna relación a eso, que veían la luz al final del túnel. Entonces empezaba como a tomar nota y a hacer estudios de que no era nada más algo vago, una idea de eso, sino que tenía cierto fundamento científico, por así decirlo, nuestra etapa terminal de la vida. Era personal, en Canadá tengo un amigo que pues ha tenido una vida muy difícil, estuvo en la cárcel, de hecho tiene su propio podcast, si les interesa se los puedo pasar, está muy interesante, ha tenido historias loquísimas que parece sacado de una película. Y nos platicó que ha estado muerto, que se inyectó heroína, hizo un robo, se le paró el corazón, llegaron los policías y gracias a eso revivió. Y nos platica esto de cómo vio la luz al final del túnel, cómo su cambio de conciencia y todo eso. De hecho, antes de leer esto, ayer estaba viendo una entrevista que le hacen al Babo del Cártel de Santa y platica cómo durante una ceremonia con ayahuasca, que es un tema que ya he escuchado en varias situaciones, que con ese tipo de ceremonias, al verse en esa puerta, en esa luz, se dejan morir hasta cierto punto, se dejan ir hacia ella y es como reconocer su ser y todo esto. Ojo, no le estoy diciendo vayan, hagan ayahuasca, casi mátense o hagan cosas locas para que entren a esta puerta. Lo que estamos viendo dentro de todo este libro es cómo hacerlo de una manera mucho más saludable, por así decirlo. Pero lo único que estoy haciendo es ponerle pies y cabeza, entiendo un poco mejor el concepto que nos está dando, que lo he venido viendo y de manera personal le he puesto bastante atención a mi vida porque se me hace muy interesante. Ahora, ojo, porque no significa que sí, como, bueno, pues no lo hice en toda mi vida, sé que antes de morir me voy a encontrar la luz, voy a entender todo y me voy. No, porque aún podemos cerrarnos a esa posibilidad. Nos dice el autor que esta prueba solamente se abre brevemente y somos capaces de aprovecharla si nuestra vida nosotros ya vibramos y empezamos a ver lo de lo no manifestado. ¿Por qué? Porque en esta vida nos apegamos demasiado a las cosas, a nuestra persona, a nuestra familia, lo que sea, y no nos podemos aceptar eso. En esa misma entrevista que menciono, le preguntan de su experiencia cuando vio la luz, así como, hey, ¿no tengo miedo? ¿Te alejaste? Y dice, no, de verdad, me acerqué a ella, sentí mucha paz y todo. Y ahí platica cómo tuvo esa evolución y cómo el cambio en su vida, que de hecho a partir de eso no toma, no hace esto, lo otro, es más consciente, etcétera, etcétera. Entonces, si estás pensando en brincarte esa puerta por algún trip psicodélico, por el estilo, lo que sea, si de todas maneras tú no tienes resuelto tu ser y no estás en el presente, en el ahora y desapegado de lo más, de todas maneras no te va a servir. ¿Por qué? Porque vas a sentirse miedo. Porque en ese momento no estás pensando como, sí, ese momento lo sientes real, ese momento sientes que te estás muriendo. Pero si estás con todo esto y hemos llevado lo del libro y vamos a estar así como, huevo, vives en el momento y te dejas fluir y no estás nada pegado, pues puede que tengas
esa conexión, porque dicen que esa luz blanca al parecer es nuestro propio y verdadero ser, que nosotros mismos nos podemos negar a él por esa falta, ese miedo. Y pues nos comenta que la mayoría de las veces esas oportunidades cuando se presentan se pierden o son... ¿Por qué? Porque vivimos una cultura muy ignorante a la muerte. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Pero a lo que todos tememos, hasta es un tema tabú, así como ay, hablar de la muerte. Entonces de ahí el problema que surja esto. Entonces, si todavía te preguntas, bueno, ¿voy a la luz o no? Si es la muerte, es que no has entendido nada, no entendiste tu misión en este pedo. Porque esa aferrar, ese miedo a pasar es el muerte, pero del ego. ¿Por qué? Porque es tu identificación con lo que estás haciendo en la tierra, ¿no? Y nos dice que nosotros comprendemos la muerte como una ilusión, pero la ilusión al mismo tiempo es la identificación que nosotros tenemos con este cuerpo, con esta vida. Entonces la muerte solo será dolorosa en medida que nosotros nos aferremos a esta ilusión. Y ahora, aunque parezca bastante frío, bastante cruel, ¿no? Pero si lo pensamos, la forma de la muerte, que todos le tenemos como miedo, por así decirlo, en realidad, ¿qué es lo que nos da miedo? Yo en personal, nunca, o sea, hay muchas cosas que me dan miedo, ¿no? Pero nunca le tengo miedo a la muerte en sí, independientemente cuál sea su creencia. Lo que he pensado, digo, bueno, si me pasa de manera instantánea y me muero, no hay problema, pero lo que yo pienso es la gente que me quiere, no es lo que va a sufrir y todo eso. Pero sabiendo y teniendo en cuenta todo esto, mi ser, lo que es, no mi cuerpo, no mi mente, lo que va a evolucionar, lo que va a pasar a donde sea, al cielo, a otra vida, whatever, no va a estar sufriendo por lo que está pasando. Y suena cruel el no pensar en los demás, pero porque siempre hemos estado criados con esa mentalidad de pensar en los demás. Y realmente lo que hemos visto en todo este libro es desapegarnos de ideas ajenas a ideas personales. Y esas mismas ideas y aferrarnos a esas cosas son los que nos dejan evolucionar sin estarnos muriendo en esta misma vida. Entonces a todo esto le hallo bastante sentido. Y pues bueno, es un tema un poco difícil. No, a mí me gustó bastante. Me gustó todo lo que decía y cómo lo compilé con cosas que ya conocía. Se me hace sensible a la hora de transmitir la información que dice aquí en el libro porque, no sé, siento que es un tema muy sensible en general porque depende de creencias, depende, es lo que digo, todo el tiempo hablar como de la muerte es difícil. Pero, por ejemplo, de manera personal, lo único que, y no me malinterpretan, amo la vida, me encanta vivir, está muy chingón estar aquí. Pero como esa parte que le decía, aunque no le tenía miedo directamente a la muerte, pues siempre pensaba que feo, ¿no? Si me iba a pasar algo, va a estar triste mi papá, mi mamá, mi hermano, etcétera. Y verlo de esta forma me desanclé un poquito, como que me siento un poquito más libre. Y creo que en general es la idea de vivir un poquito de que cada vez las cosas tienen menos importancia, pero a la vez les das más importancia porque es la que tienen y lo aprecias en el momento. Y en general me hace sentir más ligero y más feliz y más a gusto con el ahora, que es donde se supone que estamos viviendo. Entonces, pues espero que les haya gustado y estén en la hora. Nos esperen a la última puerta y nos vemos en el siguiente capítulo, porque ya este es el último tema de este capítulo. Bye.